Buenas tardes. A continuación vamos a debatir el tema del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial que se firma entre dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias. Esto quiere decir que cada país que exporta materia prima en las fronteras de cada país en el que se firman los acuerdos se cobra una cuota por transportar estas materias primas. Usualmente es un documento muy amplio y regula la relación entre estos países. Se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial para tener mayor calidad entre estos países. A continuación tenemos del lado derecho los participantes a favor y del lado izquierdo en contra. El debate va a constituir de dos reglas. Tienen 1.25 minutos para decir sus argumentos y deben de dirigirse con respeto hacia la parte negativa, tanto con la parte a favor. Es todo, podemos comenzar. El equipo a favor está constituido por Jocelyn Cel, Dolores Nungaray y Maximiliano Iván. Del lado en contra está Fermín Pedrosa, Juan García y José Cruz Cortés. A continuación tiene la palabra el equipo a favor y comienza. Bueno, primero para empezar tenemos que entender qué es un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio es cuando un país, ejemplo, un país A en un país B, y hay dos países, país A y país B. El país A es muy bueno haciendo tecnología, pero el país B es mucho más bueno haciendo agricultura, panes, etcétera, comida, por ejemplo. Entonces, este caso hacen un tratado de libre comercio en el cual se benefician los dos. El país A se beneficia de la agricultura del país B y el país B se beneficia de la tecnología del país A. ¿Cómo? Simplemente haciendo normas, llegando a acuerdos, pagando menos impuestos entre sí mismos. También hay que entender que el Tratado de Libre Comercio que actualmente tiene México con Canadá, Estados Unidos y México está vigente desde 1990, se firmó. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reafirmó y se puso en vigencia el 1 de enero de 2020. Y las cifras desde que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se puso en vigencia en México, las cifras dicen que hubo un crecimiento de comercio en México incluso antes de la firma del tratado. Sin embargo, después del tratado hubo una incrementación muy exponencial sobre el dinero que exportaba México hacia los demás países. En 1993, México exportó a Estados Unidos 42.850 millones de dólares. En el año 2009 se reportó 184.878 millones de dólares. Esto quiere decir que tuvo un crecimiento del 300% para México en la exportación. También tenemos en cuenta que actualmente México cuenta con 14 tratados de libre comercio. Entre estos, algunos de las siguientes ventajas son el acceso a mercado más amplio. Esto quiere decir que las marcas entre sí ya se compiten internacionalmente y existe que pueda hacer una competencia más alta en el precio hacia el público, y también intercambio de tecnología entre sí. Sí, bueno, como dice mi compañero, a lo largo de la historia los tratados de libre comercio han servido para hacer una gran apoyo para todos los gobiernos en crecimiento económico, tanto para los países que producen, los países de la industria mayor y tanto los países de industria menor. Pero no podemos dejar pasar que así como estos países ayudan al crecimiento mutuo, también según el Colegio de la Frontera Norte, COLEP, de la Universidad Panamericana de León, publicaron el Tratado de Libre Comercio a 24 años de su existencia, retos y perspectivas. Este libro nos dice que Estados Unidos, así como hubo cambios, apertura comercial e intención de mantenerse competitivo entre países desarrollados, también provocó una precarización en el empleo, reducción de salario y aumento de empleo informal y subempleo. Con estos datos podemos determinar que, por ejemplo, en Estados Unidos
existía una gran cantidad de personas que tenían un empleo fijo en el que en diversas industrias realizaban empleos, pero con el crecimiento con el Tratado de Libre Comercio, esto amplió tecnología entre los países y hizo que se destituyeran diferentes empleos entre los dos países. Por ejemplo, datos del Banco Mundial expresan que el año 2001 120 millones de personas siguen con menos de $1 al día viviendo en pobreza absoluta y más de 113 millones de niños de edad escolar no asisten por desempleados de sus padres que ahora sus puestos están ocupados por industrias o tecnológicas. Bueno, nosotros nos encontramos a favor ya que el comercio tiene un potencial enorme para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. América Latina es un ejemplo reciente. Supo aprovechar los precios altos de sus productos básicos para impulsar su crecimiento económico y generar empleos mejor remunerados. La región experimentó un periodo de fuerte crecimiento que redundó en una mejora significativa de sus indicadores económicos y sociales, impulsando en gran parte por el comercio internacional, particularmente por la reducción multilateral de los aranceles y facilitada por el creciente número de acuerdos comerciales regionales. Ha servido como catalizador de dichas tendencias. Con la desaceleración del crecimiento económico de China, el auge de los productos básicos finalizó, dando paso a muchas economías del ALC. Las reglas de origen, por ejemplo, establecen que las condiciones bajo las cuales un país importador considera un producto como originario de un país exportador que recibe un tratado preferencial. Estas reglas muchas veces son sumamente restrictivas y varían no solo según el producto, sino también un tratado complicado para las empresas y los demás actores involucrados. A continuación tiene la palabra el equipo que está en contra. Bien, primeramente que nada, seguiré a continuación del punto de mi compañero Cruz. El problema es de migrar el empleo. Cuando se trata de naciones más desarrolladas, que tienen puedo meter lo que es la industria automotriz, tienen más desarrollo económico, más desarrollo en las industrias, y cuando tienden a explotar a naciones menores, lo que hacen las industrias o los comercios que están en los países más desarrollados es tienden a mudarse hacia los países que son menores. ¿Esto para qué? Para poder explotar un poco más a la gente y tener sus empresas aquí en los países menores, como les había comentado. ¿Esto para qué? Para que les favorezca a ellos y favorecer en sus ganancias y en otros aspectos. Porque ya que hay varios casos de que en algunos países la mano de obra es mucho más barata, favoreciéndolos a ellos en ganancias, en producción, y así poder emigrarlos hacia sus países. Por otra parte, esto, como les había comentado, no beneficia a los trabajadores. ¿Por qué? Porque un ejemplo de decir es las industrias que se vienen aquí a México, las automotrices, normalmente llegan aquí a México. ¿Para qué? Para poder obtener un costo de mano de obra mucho más barata, y esto nada más, como les había comentado, favorece solamente a esas empresas que pueden venir de Estados Unidos, Canadá, de Japón, entre otros países. A continuación continuamos con el lado a favor. Tiene la palabra. Otro de los beneficios del Tratado de Libre Comercio es el libre acceso de materia prima, porque gracias a esto podemos producir más y generar más, lo que tendría disminución en los precios y mejoraría la calidad de vida de las personas. De esta manera, el bienestar de la población sería más óptimo y reduciría la pobreza. Esto se ha visto en grandes cifras, ha mejorado la economía de nuestro país gracias al Tratado de Libre Comercio, ya que han introducido muchísima materia prima que en nuestro país no se genera y con un precio mucho más barato. O en caso de generarse en nuestro país, tal vez es un poco más costoso.
y al introducirse el Tratado de Libre Comercio podemos obtenerlo más barato, lo que ayuda muchísimo a nuestra economía. ¿Tienen algún otro argumento de la parte negativa? Sí. Nuestro argumento, yo creo que podría ser el que más nos beneficie, es el siguiente. Es una renuncia y un peligro para nuestra nación, porque lamentablemente al tener tratados de esta magnitud, tenemos que preguntarle a las empresas, ya sea sector privado o público, en qué les beneficiaría a nuestro país. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo pueden ayudar a nuestro país? ¿Cómo nuestro país les puede servir? Hay 6 puntos que quiero comentarles por los cuales nosotros estamos en contra. Uno de ellos es, cada que un gobierno tenga un proyecto, hay que preguntarles si les incomoda en algún tipo de situación o si les afecta en su empresa. El siguiente, son obligados a adherir a diversos tratados. Aún así, su mayor es el Parlamento o la ciudadanía está en contra. Siempre, lamentablemente, para esos tratados, siempre va a existir el por qué nosotros trabajamos más que ustedes. El por qué tenemos que negarnos más y nuestros sueldos son menos que los de ustedes. El siguiente, los países se ven obligados a eliminar leyes reglamentarias. Esto va enfocado más en cómo está sucediendo aquí en nuestro país y más en esta ciudad de Aguascalientes. Está la planta de Nissan y sus hermanas. Ninguna de ellas paga luz, paga agua, ningún tipo de servicio. Y todo lo tenemos que pagar nosotros por el impuesto. Ya sea comprando un refresco, ya sea comprando un pan, hasta un chicle, tenemos que hacer el pago de nosotros de ese impuesto. ¿Para qué? Para que el Tratado de Libre Comercio no se vea afectado. Eso será todo de mi parte. ¿Tienen algo más que decir de lado a favor? ¿O esto? Bueno, también hay que tener en cuenta que incluso la Secretaría de Economía de México expone en varios páginas que tiene el mismo gobierno que gracias al Tratado de Libre Comercio México tiene un potencial de unos 1,000 millones de consumidores. Esto quiere decir que tiene acceso al 60% del Producto Interno Bruto. O sea, nosotros como México, al tener tantos tratados de libre comercio, ya sea con otros países, con los 14 que ya mencionamos previamente, México tiene un acceso a un consumidor mucho más grande y eso también beneficia porque eso quiere decir que México, como sí mismo ya sabemos que México es muy bueno en agricultura, entonces puede exportar demasiado y todos sabemos que México, por su ubicación geográfica, es muy buena su tierra para hacer todo tipo de vegetales y frutas y esto beneficia también porque podemos exportar muy fácilmente a los demás países y luego también esto también tiene que tener en cuenta que gracias al Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, México no paga nada de impuestos, precisamente nada más en agricultura. En lácteos ya es otro dilema y en carnes, pero en agricultura, que es un mayor fuerte de México, no paga ningún impuesto con estos países. Desconozco los otros países, pero en México, Estados Unidos y Canadá no se paga impuesto. Bueno, como conclusión, creemos que un tratado de libre comercio ayuda bastante a los países, como en este caso es México, Estados Unidos y Canadá. Creo que cada país se beneficia, en este caso México se está beneficiando más por no pagar impuestos y los países estadounidenses pues nos ayudan a nosotros como país. Sería todo de nuestra parte.